Vamos a utilizar la derivación implícita para demostrar que la segunda derivada de z con respecto a x es igual a menos 1 sobre z menos 3 por la derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado. Tomando en cuenta que z es función de x y de y, para la función implícita z menos 3 al cuadrado menos xy más 2 igual a 0. Esto lo vamos a realizar por dos métodos, por la derivación implícita directa y, en segundo caso, utilizando el teorema para las derivadas implícitas. Para el caso A, tomamos la ecuación implícita z menos 3 al cuadrado menos x por y más 2 igual a 0. Y debemos obtener la segunda derivada de z con respecto a x dos veces. Por lo tanto, debemos derivar dos veces con respecto a x. Tomamos la derivada con respecto a x, haría derivada con respecto a x de z menos 3 al cuadrado menos la derivada parcial con respecto a x de x por y más la derivada parcial con respecto a x de 2 igual a la derivada parcial con respecto a x de 0, que por supuesto es 0. De esta forma, recordando que z es función de x, aplicamos la regla de la potencia para derivar. Nos quedaría 2 veces z menos 3, la potencia se reduce en la unidad, por la derivada interna, es decir, la derivada de z menos 3 con respecto a x. En este caso sería dz de x menos la derivada de 3, que es 0, menos, derivamos x por y. Como y es constante, solamente derivamos x, la derivada de x es 1 por la constante y, más la tercera expresión es la derivada de 2 con respecto a x, que por supuesto es 0. De esta forma nos queda 2z menos 3 de z de x menos y igual a 0. Esta ecuación presenta de forma implícita la primera derivada parcial con respecto a x. Derivamos nuevamente con respecto a x y nos queda dos veces la derivada parcial con respecto a x, z menos 3 por dz de x menos la derivada parcial con respecto a x de y igual a 0. Para tomar esta derivada tendríamos z, que es función de x y de z de x, que también es función de x de y. Por lo tanto, habría que aplicar la regla del producto. Entonces tendríamos dos veces la derivada del primero, tendríamos dz de x, que es la derivada de z menos 3 con respecto a x, por la segunda expresión, que es la derivada parcial de z con respecto a x, más la primera expresión, que sería z menos 3 por la derivada del segundo. La derivada de la primera derivada es la segunda derivada parcial de z con respecto a x, menos la derivada parcial de y con respecto a x, como y es constante, sería 0. Y esto por supuesto es igual a 0. Entonces tendríamos dz de x por dz de x, tendríamos 2 dz a de x al cuadrado, más z menos 3 por la segunda derivada parcial de z con respecto a x dos veces. Esto es igual a 0. Como esto está igualado a 0, el 2 lo podemos simplificar al dividir toda la expresión por 2, despejando la segunda derivada, como lo muestra la ecuación diferencial parcial. Tendríamos que z menos 3 por la segunda derivada parcial de z con respecto a x dos veces es igual, esta expresión que está acá está positiva, pasa para el lado derecho negativa, por lo tanto la segunda derivada parcial de z con respecto a x dos veces es exactamente igual. Z menos 3 está multiplicando, lo pasamos dividiendo del lado derecho por el cuadrado de la derivada parcial con respecto a x. Y esto es
lo que plantea la ecuación diferencial parcial, lo que queda demostrado. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo utilizando el teorema de las derivadas implícitas. Para resolver por el caso B, hacemos f de x y z igual a la función implícita z menos 3 al cuadrado menos x por y más 2, que por supuesto es igual a 0. El teorema para derivación de funciones implícitas, a modo de resumen, establece que si tenemos una función implícita igualada a 0, siempre y cuando z sea función de x y de y, la derivada parcial con respecto a x es igual a menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a z. Y de forma análoga, la derivada parcial de z con respecto a y. Nosotros, para este caso, necesitamos utilizar la derivada parcial de z con respecto a x. Por lo cual, vamos a determinar la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a z. Entonces, la derivada parcial con respecto a x es igual. Se considera en este caso y y z constante. La derivada de z menos 3 al cuadrado es 0. La derivada de x por y negativo es menos y, porque la derivada de x es 1. Y la derivada de 2 es 0. Si quiero tomar la derivada parcial con respecto a z, ahora se considera a x y a y constante. En este caso sería, aplicando la regla de la potencia, 2z menos 3. De esta forma, y por el teorema de la derivación implícita, tendríamos que de z de x es igual a menos la derivada parcial con respecto a x, que es menos y, sobre la derivada parcial con respecto a z, que sería 2z menos 3. Negativo con el negativo se nos simplifica y podríamos de z de x es y sobre 2z menos 3. Si queremos la segunda derivada, derivamos la primera derivada. Por lo tanto, si derivamos nuevamente con respecto a x, el lado izquierdo de la expresión con respecto a x, tendríamos la segunda derivada de z con respecto a x dos veces. Y eso es igual a la derivada parcial con respecto a x de la expresión del lado derecho. Que reacomodando, tendríamos y sobre 2 por z menos 3 a la menos 1. Expresando z menos 3 a la menos 1 y aplicando y menos 2 es constante, sacamos de la derivada y solamente nos queda derivar z menos 3 a la menos 1. Por la regla de la potencia sería menos 1 por z menos 3 a la menos 2 por la derivada interna, es decir, la derivada de z menos 3 con respecto a x, que en este caso sería de z a de x menos la derivada de 3, que es 0. Resolviendo algebraicamente, tendríamos que la segunda derivada parcial de z con respecto a x dos veces es igual, tendríamos en el numerador menos y sobre 2z menos 3 al cuadrado por dz a dx. Y esto corresponde a la segunda derivada. Si observamos la demostración, en la demostración aparece la primera derivada parcial con respecto a x al cuadrado, lo cual no ocurre en nuestro resultado. Por lo tanto, debemos manipular la expresión de tal manera que la igualdad se cumpla. Si observamos, la derivada parcial de z con respecto a x es y sobre 2z menos 3. Por lo tanto, podemos manipular la expresión y nos quedaría la segunda derivada parcial de z con respecto a x dos veces es igual a menos 1 sobre z menos 3 por y sobre 2z menos 3 por dz a dx. Si
Resolvemos el denominador, nos quedaría 2z menos 3 al cuadrado, que corresponde al denominador de la expresión anterior. Y en el numerador tendríamos menos 1 por y, que es lo que corresponde en el numerador de la ecuación anterior. Es decir, que son equivalentes las expresiones. De acuerdo al anterior, sabemos que esto es dz a dx. Por lo tanto, podemos concluir que la segunda derivada parcial de z con respecto a x dos veces es igual a menos 1 sobre z menos 3 por y sobre 2z menos 3, que es dz de x, por dz de x, que nos corresponde a decir que esto es dz de x al cuadrado, que es exactamente igual a la ecuación diferencial parcial.